Hola, ¿qué tal? Estamos agradecidos con ustedes por la bendición que nos dan de poder llegar hasta sus lugares, hasta donde se encuentran y nos están viendo. Damos gracias a Dios también por la preciosa oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes estos temas de la palabra de Dios. Y estamos alegres porque gracias a Dios nos estamos reuniendo como iglesia. Tenemos un servicio en vivo. Una vez más, la congregación Iglesia Cristiana Rey de Reyes en San Marcos, Tlacoyalco, estamos teniendo estos cultos cada semana, cada domingo. Y estamos invitando a todos nuestros amigos que nos ven, que nos oyen, para que puedan estar con nosotros, nos acompañen. Todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos una reunión muy especial. Así que, sin más por el momento, quiero invitarles a que entremos a estudiar en esta mañana la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema que estamos analizando, una serie de mensajes que estamos estudiando acerca del Sermón del Monte y que hemos titulado como Principios del Reino de Dios. En esta ocasión hablaremos del versículo 13, Mateo capítulo 5 y versículo 13, cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Primeramente podemos decir que la sal era muy usada en el mundo antiguo. Incluso era muy importante, ya que en el ejército romano se dice que para que les pagaran su salario, las autoridades usaban la sal. De ahí viene la palabra salario. Les daban una porción de sal como salario. Quiere decir que en aquellos tiempos la sal era muy valiosa, muy costosa, asimismo muy usada. Así que no cualquier persona tenía acceso a tener sal. O si tenían acceso, era porque de verdad tenían mucho dinero. Así que este era el uso para la sal en el tiempo de Cristo. Sin embargo, había otras formas de utilizarla. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 6 y versículo 6, la palabra de Dios dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Aquí en la primera parte dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Nos está diciendo implícitamente que la sal en aquel tiempo, desde el tiempo de Job, ya se usaba como condimento en las comidas, para darle sabor a las comidas. Este es un uso que hasta nuestros días, en realidad hasta nuestros días usamos la sal para darle sabor a los alimentos, para hacer que el sabor brote, para que podamos disfrutar de las comidas. Pero también había un tercer uso. En el Antiguo Testamento se nos enseña en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 13, por ejemplo, dice en la Escritura: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Quiere decir que para los sacrificios que los judíos, los israelitas ofrecían a nuestro Dios, esos sacrificios que tenían que ver con llevar a un corderito, a un cabrito, a una vaca o a algún palomino, dependiendo de la posición económica de la persona, llevaban y ofrecían el sacrificio, lo degollaban, lo desangraban y luego hacían todo un ritual. Todo esto tenían que ofrecerse con sal. Ese era un uso que el Señor ordenó a su pueblo para presentar sus ofrendas. Así que la sal en el antiguo tiempo tenía muchos usos. Pero cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, tenemos que nosotros investigar, no solamente saber para qué se usaba la sal, sino más bien ponernos a relacionar el uso común o normal de la sal
y luego poder compararlo con la iglesia y cómo podemos aplicar esta porción a nuestras vidas. Así que este versículo que estamos estudiando el día de hoy lo vamos a dividir en dos partes, y en la primera vamos a ver 3 características que relacionan la sal con la iglesia de Dios. Y en primer lugar, debemos saber que la sal, uno de sus beneficios, una de las cosas que hace o que ayuda, es que la sal previene la corrupción. En la antigüedad también, para preservar alimentos como carnes y peces, era utilizada la sal como conservador, ya que la sal impide que estos alimentos se echen a perder. Y bueno, usted sabe también, aún en nuestros días todavía se encuentran estos alimentos así. Hay épocas del año en que encontramos peces que son conservados así, con sal, con mucha sal, de tal manera que la persona que va y compra para hacer un guiso tiene que llegar a casa y lavar el pescado para que después pueda guisarlo, porque trae mucha sal. Pero el punto es saber, conocer que la sal fue usada por mucho tiempo, ha sido usada por mucho tiempo como un conservador, especialmente como un conservador de carnes. Nosotros como cristianos no podemos acabar con la corrupción de este mundo. Eso debe quedar claro. En realidad nos gustaría acabar con la corrupción de este mundo, con toda la maldad, con todo el daño, con todo el pecado, con todo aquello que está hiriendo y lastimando a nuestro mundo. Sin embargo, debemos ser honestos. No podemos acabar nosotros humanamente con la corrupción de este mundo, porque llegará el día, según lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, llegará el día en que Él mismo juzgue la maldad de este mundo. Él terminará con la maldad del mundo, acabará con todo aquello llamado pecaminoso y con todas aquellas personas que se oponen a su reino. Nosotros como cristianos tenemos una función, y la función no es acabar con la corrupción de este mundo, pero sí ser sal, sí ayudar, sí bendecir a otros, sí compartir a Cristo, bendecir a otras personas a través del Evangelio, llevarles el conocimiento de la verdad, que otras más personas conozcan a Jesucristo a través de nuestro testimonio. Nosotros como cristianos somos la sal que evita la corrupción total de este mundo. Llegará el momento en que nosotros salgamos de esta tierra, seamos levantados, seamos llevados a la gloria, a la presencia de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña como arrebatamiento o rapto según los teólogos. Y llegaremos a la presencia de Dios y esta tierra se quedará sin sal. Y entonces dice la Escritura que esta tierra se corromperá totalmente y dará paso a los grandes juicios de Dios sobre los humanos. Sin embargo, mientras usted y yo estamos aquí como iglesia de Dios, usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos la gran tarea de traer a otros a los pies de Cristo, de dar un buen testimonio, de poder vivir de tal manera que nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra forma de vida pueda bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Usted y yo somos la sal de esta tierra y tenemos como primera tarea prevenir la corrupción, no dejar que el mundo se corrompa en su totalidad. En segundo lugar, la sal produce sed. Todos sabemos que cuando se consume demasiada sal, de alguna manera empezamos a sentir sed. De esta forma, el Señor nos enseña por medio de su palabra que nosotros como cristianos, a través de nuestro testimonio, debemos provocar que la gente tenga sed de Dios. Que la gente en algún momento por ver nuestra vida cambiada, diferente, transformada por Cristo Jesús, la gente pueda decir: ¿qué pasó en ti? ¿Por qué ya no eres así? ¿Por qué ya no te embriagas? ¿Por qué ya no peleas con tu esposa? ¿Por qué tu vida es diferente? ¿Por qué veo esos cambios? Y que la gente pueda tener sed de conocer al Señor Jesucristo a través de nosotros. Si tenemos una tarea en esta tierra, en esta vida, como cristianos, es provocar esa sed en la gente que aún no tiene al Señor Jesucristo.
Pero en tercer lugar, como iglesia de Dios, como siervos de Cristo, como cristianos, tenemos esa misma tarea: dar sabor a este mundo. Todos sabemos que las características o la característica más importante de la sal es dar sabor a las comidas. Es un condimento muy utilizado en la cocina, ya que si no se le coloca sal a los alimentos, estos no tienen sabor, no están aptos para comerse, en realidad no sabrían a nada. Por lo tanto, el cristianismo en este mundo es lo mismo que la sal es para las comidas. Sin la influencia de la iglesia de Cristo en este mundo, las personas no tienen significado o propósito, porque las personas no comprenden que lo que les da el verdadero sabor o significado a sus vidas se llama Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo le puede dar sabor a una vida que viene del mundo, que viene dañada, que viene en pecado, que viene mal. Solamente Jesús puede darle significado a esa vida. Al igual que el rey Salomón, luego de apartarse de Dios y que trató de llenar su vacío, conociendo todas las cosas pecaminosas de este mundo, y llegó a la conclusión al final de sus días de decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. De esa misma manera que él se dio cuenta que este mundo sin Dios no tiene sabor, no sirve para nada, de la misma manera usted y yo como cristianos debemos saber que el mundo sin Cristo no tiene sabor. El mismo rey Salomón, al final de su discurso en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y versículo 13, dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él, dice la Escritura, el rey Salomón, cuando se apartó de Dios, cuando se apartó para ir a adorar a ídolos, dice la Escritura que él buscó practicar todo tipo de placeres. Dice que no negó a su carne ningún tipo de placer. Él se metió en todos los asuntos pecaminosos que puede haber, probó de todo, pero al final se dio cuenta que estaba vacío, se dio cuenta que estaba sin sabor y que necesitaba de Dios. Gracias a Dios, porque este versículo nos habla de que de alguna manera el rey Salomón regresó al Señor, regresó a Cristo, después de haber probado todo, después de haber practicado tantos pecados. Él tuvo la oportunidad de regresar al Señor, el único que pudo darle sabor y significado a su vida. Así que, como cristianos, tenemos entonces tres tareas, tres propósitos en esta tierra. Somos la sal de este mundo. Tenemos que prevenir la corrupción, hablando de Jesús. Tenemos que producir sed, viviendo un buen testimonio, y tenemos que estar dispuestos a dar sabor a esta tierra, a este mundo, llevando el mensaje del Evangelio. La segunda parte del versículo 13, capítulo 5, versículo 13 de Mateo, nos dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En este mismo pasaje, el Señor Jesús nos da una advertencia. La advertencia es: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Este es el mismo pasaje que se nos presenta en Marcos capítulo 9 y versículo 50, cuando el Señor Jesús dice: mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Esta parte de la palabra hace referencia al cristianismo, que no se esfuerza por impactar al mundo que lo rodea, sino que termina mezclándose con las cosas del mundo, volviéndose de poca utilidad para Dios. Sí, amigo que me escucha, hermano que nos ve en esta ocasión, Dios tiene un propósito especial para su vida. El Señor Jesucristo le ha dejado en esta tierra con una tarea especial, y esa tarea es darle sabor a este mundo, es que usted sea sal de esta tierra. Sin embargo, ser sal requiere un compromiso de vida.
Vivir con Cristo, permanecer en Jesús, dar testimonio de Cristo, vivir una vida tal que pueda provocar a la gente a buscar al Señor. Pero esto, como dije antes, requiere un compromiso. La peor forma que puede tomar un cristiano es tomar la forma del mundo. De hecho, esto es lo más reprobable que puede haber. El cristiano tiene que marcar la diferencia. El Hijo de Dios tiene que vivir totalmente diferente. Una vida que nos dé pauta que está buscando al Señor. Una vida que refleje que en realidad esa persona está buscando a Cristo Jesús. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 21. Ciertamente, dice la Escritura, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hay una frase que resalta aquí en esta porción bíblica. Dice, mejor les hubiera no haber conocido. Mejor les hubiera sido no haber conocido. No haber conocido al Señor, no haber conocido el Evangelio, no tener ya esa experiencia con Cristo Jesús. Pero una persona que ha tenido ya su encuentro con Cristo, una persona que sabe que ha nacido de nuevo, una persona que sabe que es pueblo de Dios, que es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo dentro de sí y luego voluntariamente se aparta del Señor para volver a pecar, para volver a hacer lo mismo que antes, tenga cuidado. Porque el Señor hace esta advertencia. Mejor les hubiera no haber conocido. ¿Por qué? Porque viene disciplina. Dios nos ama tanto. Dios ama tanto a sus hijos que Él está dispuesto a aplicar disciplina a sus hijos. Aquellos que voluntariamente están cometiendo pecado, que conscientemente se han apartado del Señor, han dejado la iglesia y se han enredado una vez más con el mundo, una vez más se han mezclado y han dejado de buscar a Dios para ahora a tomar la forma del mundo, hacer las cosas que antes hacían o peores. Dios dice, mejor les hubiera no haber conocido. Hay una disciplina, hay una reprensión para los hijos de Dios. La Escritura dice, es necesario que el juicio venga, pero que los juicios empiecen por la casa de Dios. Así que nosotros como cristianos, si bien es cierto, en Cristo estamos seguros, bajo sus alas estamos confiados, tenemos protección de parte de Dios, el Señor nos da una cobertura triple que protege no solamente nuestras almas, nuestro espíritu, también nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra familia, nuestras finanzas. Pero cuando nosotros salimos voluntariamente de la cobertura, estamos expuestos. ¿Expuestos a qué? Al enemigo, a los ataques del diablo. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si el cristiano ha descuidado su vida de oración, su relación con Dios, se ha apartado, ha olvidado esa relación, conscientemente se ha dejado llevar por la atracción de este mundo, está en un grave peligro. Número uno, está a expensas del diablo, del enemigo. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no viene a acariciar a aquel al que toma. Él no viene para apapachar a aquel cristianito tibio, frío que se ha apartado del Señor. No, Él viene para devorar. Porque la Escritura dice por nuestro Señor Jesucristo que el propósito del diablo es robar, hurtar, matar y destruir. Así que el diablo no viene para tener compasión. Y en segundo lugar, el cristiano está en peligro de ser disciplinado por Dios.
Así que lo mejor es que vuelva, que regrese al Señor, que se comprometa con Cristo, que haga un compromiso de todo corazón con el Señor, a ser sal de esta tierra, a dar sabor con su vida, a reflejar a Cristo con sus acciones, a vivir una vida en pureza, en santidad, a vivir una vida sirviendo al Señor Jesucristo. Lo que más le conviene, volverse a meter a la cobertura del Señor, volverse a meter voluntariamente bajo las alas del Señor. Alguna vez el Señor Jesucristo lloró por Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que cuántas veces quise llamarlos, cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste. Y es un lamento de nuestro Señor Jesucristo por aquellas personas, en este caso el pueblo de Israel, que voluntariamente se apartó del Señor, dejó a Cristo, dejó a Dios, dejó de confiar y de esperar al Señor para enredarse, meterse en el pecado. El Señor te está llamando, hermano y amigo que nos ves, te está llamando a que tú vengas, que restablezcas tu relación con Dios, que de alguna manera tú vuelvas a buscar al Señor y tengas esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, que tú vuelvas a su iglesia y puedas disfrutar una vez más de esa bendición, de esa paz que solamente el Señor puede dar, pero que puedas llegar y comprometerte y hacer un compromiso de corazón con Dios para vivir una vida como verdadera sal, bendiciendo esta tierra, dándole sabor a este mundo. Hebreos capítulo 10, verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, aquí en esta porción se está refiriendo no solo a los hermanos que han caído, aquí se está refiriendo a los apóstatas, aquellos que definitivamente han olvidado, se han alejado de Dios, han negado al Señor. Ellos están bajo la ira de Dios. Para ellos no hay más salvación. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo no hay otra oportunidad, fuera de Jesús no hay quien salve, solamente Jesucristo. Y si han rechazado a Jesús, están bajo condenación, no hay quien los salve. Sin embargo, para ti, amigo que me escuchas, hermano que de alguna manera te has alejado del Señor, hay esperanza. Tú sabes si eres hijo de Dios. Tú sabes si tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Tú sabes si eres salvo. Dios te está llamando a que vengas una vez más, restablezcas tu comunión con el Señor y vengas a tener esa fe firme, fuerte, intensa, apasionada por Jesús y vengas a vivir esa vida en Jesús que te convertirá en sal de esta tierra para bendición de la gente que aún no tiene a Cristo en su corazón. Si te has dado cuenta, hermano que me escuchas, que has quebrantado tu relación con Dios, que hasta estos días, después de algún tiempo, ya no te has congregado, a pesar de que tu iglesia ya regresó a tener reuniones personales, reuniones presenciales una vez más, y no está en tu corazón ese fervor, ese amor, esa pasión por regresar a tu iglesia o por buscar una iglesia, yo te pido que en este momento, allí donde estás, abras tu corazón a Jesús y le digas: Señor, perdóname, ora conmigo y ponte a cuentas. El Señor quiere llevarte a ser una vez más la sal de la tierra. Hoy el Señor quiere que tu comunión con Él sea restablecida. Ora así conmigo, dile: Señor Jesús, no he querido tener una relación ni contigo ni con la iglesia, y tal vez sea por amargura, resentimiento, tal vez sea porque alguien me hirió, me lastimó, tal vez sea sencillamente porque he amado más a este mundo que a ti, oh Dios. Y en este momento me arrepiento, y en este momento, y a través de la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida y por la palabra que me has hablado en esta ocasión,
Una vez más, Señor, vengo a ti, te pido perdón, perdona mis pecados. Perdona, Señor, toda frialdad, toda tibieza en mi vida. Perdóname, Señor, por desviar mi mirada de ti y empezar a ver a este mundo, empezar a amar más a este mundo. Perdóname por hacerme a este mundo, por tomar la forma de este mundo, por volver a cometer los pecados que cometía antes. Perdóname, Señor. Hoy me pongo a cuentas contigo. Regreso a ti. Hoy vuelvo a tus brazos. Quiero que una vez más me ayudes y que a través del poder de tu Espíritu Santo y tu bendita palabra, me ayudes, Señor, a cambiar, a vivir para ti, a vivir una vida consagrada y santa, porque quiero ser sal de esta tierra. Quiero ser esa sal que dé sabor a este mundo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.